Buenas tardes, Bill Wall en Inversiones y Finanzas, de nuevo con ustedes. Tenemos como siempre una serie de imágenes para explicar algunas de las funciones de la bolsa de valores, de los mercados financieros, de la banca. Hoy hay un menú bastante interesante. Vamos a comenzar por esta imagen que nos indica el primer tema que vamos a tocar hoy, que es análisis de riesgo. Hay dos tipos de análisis de riesgo en un mercado de valores. Primero es el análisis fundamental, que es el riesgo correspondiente al emisor del instrumento. Es decir, como la banca cuando va a prestar hace un análisis de riesgo de la persona que viene a buscar un préstamo, el mercado de valores está obligado a evaluar los riesgos de cualquier empresa que vaya a emitir un título en el mercado. Análisis técnico es, por consiguiente, el riesgo correspondiente al mercado. O sea, está el riesgo de aquel que va a sacar un instrumento al mercado, sea un instrumento de deuda o una acción, y luego está el análisis que identifica los riesgos correspondientes al propio mercado. El análisis fundamental enfoca el valor intrínseco de un instrumento de inversión sobre factores financieros y económicos. O sea, es la empresa la que se analiza enfocando los riesgos asociados con sus operaciones, su solvencia y, por supuesto, su potencial. El análisis fundamental tiene varios componentes, lo vamos a compartir con ustedes. La situación financiera de la empresa. ¿Cómo está la empresa? Y usualmente se hace un análisis de sus estados financieros 3 años atrás, los últimos 3 años. Tengo que hacer una salvedad aquí, que en este caso 3 años atrás nos lleva a la pandemia, cuando la situación económica del país respondía a una política monetaria expansiva. Por consiguiente, la tasa de interés estaba baja, muchos negocios tuvieron dificultades, tuvieron que adaptarse al hecho de que mucha gente no fueron a trabajar, el temor de la pandemia, etc. Posterior a eso vino la inflación, que fue un giro de 180 grados, donde subieron todos los precios, subieron la tasa de interés, en fin, y es una posición donde en cuestión de 2 años fuimos de un extremo al otro extremo. Así que si hoy saliera un emisor, habría que ir algo más de 3 años atrás, a un periodo cuando la situación era más normal. Por eso hay un signo de más, pueden ser 3, puede ser 5. Proyecciones financieras, evidentemente tenemos que ver hacia dónde va la compañía. Las ganancias anticipadas, el que invierta en una acción, por ejemplo, busca que esa acción tenga plusvalía, que valga más en el tiempo. Por consiguiente, es muy importante que la empresa tenga la capacidad de ir creciendo y generando mayores flujos de caja y mayores ganancias. Tendencia, que es el flujo de caja. Plan de negocios, tenemos que tener un plan de negocio, evidentemente, para saber a dónde va la compañía. Calidad de gobernanza. La calidad de gobernanza ha ido modificándose en el mundo porque hoy se le exige más a la empresa. Por ejemplo, en República Dominicana, como en otros mercados, las empresas cotizadas, aquellas empresas que tienen acciones en el mercado, tienen que tener una gobernanza que es el gobierno corporativo según los reglamentos de la Superintendencia de Mercado de Valores. Está en la Ley de Mercado de Valores y la Superintendencia emitió un reglamento exigiendo qué es lo que debe de componer, por ejemplo, el consejo de la empresa, con miras a que todo lo que hacen, todo lo que se ejecuta, tiene que ser transparentes para no solamente los altos ejecutivos, sino también para los accionistas. Así que eso es sumamente importante. Si va a emitir, le exige la ley cómo tiene que conformar su gobierno corporativo, y de todas maneras
es conveniente que las empresas vayan encajando en ese sistema de gobierno. Ahí es donde hay que estar consciente del medio ambiente, de la calidad de los empleados, de la formación de los empleados, en fin, una serie de condiciones que no se han asociado en la historia precisamente como una exigencia para las empresas. Luego tenemos riesgos operacionales, están los riesgos financieros de su solvencia, de su liquidez, y están los operacionales, aquellos que le crean problema a la compañía si no cumplen con la forma de operar, si los equipos no son adecuados, si los sistemas no son competentes. Y ahí pongo entre paréntesis ciberseguridad. Hoy en un mundo digital todos tenemos un teléfono en el bolsillo, inclusive en el sector financiero se hace operaciones desde un teléfono al banco. Por consiguiente, estamos expuestos a que pueda haber un hackeo, que puedan intervenirnos y que entren en nuestras cuentas, en nuestra información confidencial, y eso supone un riesgo altísimo porque pueden haber pérdidas. Está el posicionamiento en el sector al cual la empresa pertenece. Ese sector tiene riesgos intrínsecos del sector. El sector automovilístico, tenemos que ver la competencia, los nuevos inventos en los automóviles, los motores eléctricos, los vehículos, que si no tiene un fabricante que vaya en línea con la evolución, pues va perdiendo posicionamiento en el mercado. Y los elementos asociados también con el subsector, porque, por ejemplo, el sector automovilístico tiene la fabricación de automóviles o ensamblaje de automóviles, pero también tiene los neumáticos, también tiene los chips que hoy se llevan en los vehículos y una serie de componentes que el propio fabricante no produce. Lo que hace es que pasa un tercero y sencillamente esos equipos se integran al vehículo. En otras palabras, lo que vemos aquí es el ejercicio, y representa una panorámica del historial reciente de la empresa, su situación actual y perspectivas futuras. El mercado es un mercado que mira hacia el futuro. El que invierte en un mercado, en cualquier instrumento del mercado de valores, tiene expectativas de que algo suceda en el futuro, que le paguen los intereses y que le paguen el principal cuando se venza el instrumento, o si es una acción, que esa acción valga más en el tiempo que lo que pagó por ella. El análisis técnico continúa el tema con que estudia los movimientos de precio y volúmenes negociados para identificar las tendencias y predecir los movimientos del precio en el futuro. Hablamos del análisis fundamental que tiene que ver con la empresa que sale al mercado a buscar recursos financieros. Ahora vamos a hablar del análisis técnico, de los riesgos asociados con el propio mercado. Por ejemplo, en riesgo podemos ver volatilidad, la volatilidad del mercado, que haya profundidad líquida para que la gente compre, que haya movimiento en dirección positiva, que no pase lo que pasó con el COVID, que lo mismo subieron, que luego bajaron, y las tasas de intereses también, creó un desequilibrio, que es lo que el siguiente punto, crisis económica o una crisis financiera. El país hemos tenido crisis económica reciente como resultado del COVID, y hemos tenido una crisis financiera que nos vamos a ir atrás al 2003, cuando el caso Baninter, y ahí vimos cómo el sistema financiero dominicano estaba en una situación muy crítica. El riesgo no fue Baninter. Baninter, por su tamaño, provocó un riesgo sistémico, y habían dos bancos más que tuvieron serias dificultades y que fueron intervenidos. Así que puede ser eso que desencaja por completo la economía de un país. Y finalmente, lo vuelvo a repetir porque es común y tenemos, como dije anteriormente, acceso a nuestras cuentas bancarias, a nuestras cuentas de inversión a través de un teléfono, una computadora, los ataques cibernéticos. Puedo salirme de la imagen un momento y explicarles, por ejemplo,
el caso o la experiencia que tuve en mis últimos días como miembro del Consejo Nacional del Mercado de Valores en una visita al Centro de Ciberseguridad del Banco Central. Impresionante. Tienen un centro con los últimos equipos, tienen hasta personas que hacen de hackers, que inventan formas de violar los sistemas de seguridad que tiene el Banco Central y el sistema financiero dominicano. Tienen comunicaciones directas con otros centros similares en el mundo, algunos de reconocido conocimiento, como por ejemplo Israel, que es un país que se considera técnico en la materia de ciberseguridad, con Europa, con Estados Unidos, y se mantienen en comunicación, y cada vez que surge un nuevo malware, alguna amenaza, ellos intercambian la información y ellos mismos trabajan en conjunto para buscarle una defensa. Pero volviendo a la imagen de nuevo, vamos a ver que esos riesgos también tienen mitigantes. Por ejemplo, un mercado, como todos los mercados, tienen que estar regulados y tienen que haber un grado de profesionalismo. Y el caso aquí en República Dominicana, el profesionalismo y eficiencia de los participantes del mercado. No obstante que tenemos un mercado en comparación a otros de un tamaño menor y que todavía estamos buscando que haya más acciones en el mercado, etcétera, pero a través de los 22 años que lleva funcionando el mercado bajo la ley, primero la 1900 y luego la actual, la 249/17, no ha habido que lamentar en República Dominicana una pérdida. Ningún inversionista ha perdido nada en el mercado y eso es ejemplar. Y lo digo con orgullo porque he sido parte de ese mercado y les puedo asegurar que eso no se ha visto antes. Por supuesto que estamos en un mundo mucho más adelantado y hemos comenzado cuando ya tenemos muchísimas herramientas y tenemos muchísimos ejemplos y hay unos estándares elevados en el mundo de cómo manejar un mercado de valores. Lo otro es el marco legal y precisamente en la ley actual, la 247/19, está a la par con las últimas leyes del mercado. Hemos aprendido de los demás y hemos hecho una ley que no tiene nada que envidiarle. Las leyes del mercado de valores evidentemente están sujetas a revisiones continuas porque el mercado es muy ágil, el mercado siempre está sacando productos nuevos y también interviene la tecnología que evidentemente nos da más alcance de conocimientos y de instrumentos. Finalmente, la regulación y supervisión. En el caso nuestro, la Superintendencia de Mercado de Valores, SINVE, que es un ente que supervisa y a la vez el Consejo Nacional de Mercado de Valores, que es el ente superior jerárquico de la SINVE, pues junto con la SINVE son los que regulan el mercado. Y eso es lo que vemos. Por consiguiente, es un mercado regulado, como debe de ser, un mercado que hay profesionales, que ha ido avanzando y que hasta ahora no ha habido que lamentar ninguna pérdida de ningún inversionista. Así que tenemos los riesgos como un negativo y tenemos las autoridades, los técnicos, los expertos como el positivo, que hacen que el mercado, que de por sí es un mercado de alto riesgo, porque se basa en expectativas y se basa en resultados futuros, tiene su mitigante con la forma en que se maneja en cualquier país. Determinación de precio de las acciones en el mercado. Bueno, el precio de las acciones, y las acciones es una participación directa del tenedor en la compañía, en el capital de la compañía, es un codueño de la compañía. Entonces, el precio de las acciones en el mercado está sujeto a movimiento, según las cotizaciones, porque es un mercado de puja, oferta y demanda, basada en las expectativas del mercado. El mercado crea expectativas, quiero decir, los inversionistas crean expectativas, la propia empresa que emite acciones crea sus expectativas, y eso es lo que lleva al mercado. Tienen que tomar una decisión el inversor en poner su dinero en algo del cual espera un resultado positivo en un futuro. Esas expectativas se apoyan en aspectos objetivos. Hay expectativas que son subjetivas, que son simplemente por la visión, no necesariamente apoyada por hechos
o conocimiento científico, sino por simpatía, porque hay productos que conoce y le interesa invertir en esa compañía, pero hay aspectos objetivos, como la situación financiera de la empresa y los resultados y ganancias publicados trimestralmente. Cuando una empresa se cotiza en el mercado, cada 3 meses tiene que informar sobre su situación financiera y los resultados. Y tiene que decir, este trimestre las ganancias han sido tal, pueden decir tal como la empresa anticipaba, según las metas de la empresa, pero también están las metas y la anticipación del mercado. Y si por casualidad la empresa superó sus expectativas, pero esas expectativas no llegaron al nivel de las del mercado, la empresa baja de valor. Tan sencillo como eso. El mercado es el juez. El precio pactado en las negociaciones entre el oferente y el comprador, aquí no estamos hablando del oferente como la empresa, que está hablando alguien que tiene acción en una empresa y quiere venderla. La empresa no interviene en esa transacción. Entonces, entre ese oferente y ese comprador, que cierra la transacción de compra y venta, y al hacer ese cierre, establece el precio presente de la acción. Cuando se vende la acción, establece el precio en ese momento de la acción. Si se multiplica ese precio por el total de las acciones de la empresa, entonces se determina el valor total de la empresa. Además, ese valor también indica la tendencia al alza o baja en el mercado de esa acción. Porque del momento que esa acción sea superior, esa negociación, a negociaciones anteriores, de días anteriores o del propio día a una hora más temprana, ya está indicando una tendencia hacia la baja o hacia el alza. Y otro riesgo que no podemos obviar es el riesgo país. Y los factores que inciden en el riesgo país fundamentalmente se refiere a la estructura económica y su estabilidad, incluyendo, entre otros aspectos, el nivel de empleo, la inflación, los tipos de interés o las tasas de interés, el déficit público, la balanza de pagos o la deuda interna y externa que pueda tener el gobierno a través de emisiones en el país o emisiones fuera o compromiso con terceros, sistema de gobierno y estabilidad socioeconómica. ¿Qué sistema de gobierno tiene un país? El sistema de mejor riesgo es la democracia. Las dictaduras pueden ser muy rígidas, pueden tener una ley y un orden, pero son antojadizas y a la larga o a la corta siempre hay una revolución que las tumba. Y la estabilidad socioeconómica, que se fundamenta en el hecho de que tenemos una situación social en paz, quitemos por supuesto todo lo que puede suceder en la sociedad con respecto a lo normal, de actividades normales que sean delincuenciales, pero nada, y luego económicas. Ahí viene, y es muy importante y tenemos que mejorar en nuestro país, es la distribución de las riquezas, la clase media, que es la que es más estable en una sociedad. El nivel de empleo, como ustedes ven en la imagen ahora, el nivel de empleo, la inflación y los tipos de interés son incumbencias del Banco Central. El Banco Central utiliza su política monetaria con el objetivo de que el nivel de empleo en el país esté elevado, que la inflación esté controlada y que los tipos de intereses sean lo suficientemente atractivos para generar, para impulsar el crecimiento de la economía. Tenemos un ejemplo, que yo creo que va a ser ya al final de este segmento, para medir riesgo en el concepto de lo que hablamos del mercado de capitales y con miras al futuro. Hay un método, hay muchos métodos, pero esto es una matriz de riesgo que se llama 5x5. Los puntajes de riesgo se determinan multiplicando los puntajes de probabilidades y consecuencias. Es decir, no solamente está el riesgo. Cuando se mide riesgo, tenemos que ver cuáles son las probabilidades de que suceda algo que tiene que ver con ese tipo de riesgo y cuáles serían las consecuencias si eso sucede. Y la fórmula, ustedes la van a ver muy compleja, pero hay un ejemplo en la próxima imagen, que es nivel de riesgo es igual a probabilidad por impacto o nivel de riesgo.
igual a probabilidad multiplicada por impacto, o riesgo igual a probabilidad multiplicado por gravedad. Eso suena muy complejo, pero lo van a ver en la próxima imagen. El puntaje resultante corresponde a una calificación de riesgo que a menudo se clasifica como riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto o un riesgo extremo. Pero vamos a verlo para que no tengan esa complicación. Además, aquí se distrae la vista porque hay un abanico de colores bastante atractivo. En la columna a la izquierda, en esta columna, la parte izquierda de la imagen, es cuál es la probabilidad, y está en rojo la palabra probabilidad, de que el riesgo ocurra, un riesgo determinado ocurra. Entonces, en la siguiente columna, en orden descendente, tenemos 5, casi seguro, 4 es probable, 3 es moderado, 2 improbable y 1 es raro. Y luego tenemos el impacto que ese riesgo puede tener. Y vamos en las columnas que siguen, siempre de izquierda a derecha, si es insignificante, si es menor, si es significante, si es mayor y si es severo. Y cada columna tiene un dato de valor. Y entonces quiere decir que esta matriz se mide, como la estamos haciendo, de izquierda a derecha, como ha indicado esa flecha. Un riesgo casi seguro, que si es insignificante se le da un medio de 5 puntos. Si es menor, alto, 10 puntos. Si es muy alto, 15 puntos. Estamos hablando del impacto de riesgo. Si el impacto de riesgo es extremo, es mayor, 20 puntos. Si es muy severo o severo, 25 puntos. Y lo vamos haciendo en cada una de estas posibilidades. Probable, insignificante, 4 puntos. Menor, el impacto es menor, 8 puntos. Y se va llevando esto hasta el punto que lo que estamos combinando aquí es realmente las probabilidades junto con la importancia del riesgo, el impacto del riesgo, que tiene 5 columnas para determinar si el impacto es de insignificante o es severo. Quiere decir que lo que vemos, como ha aparecido ahora en la imagen, que se lee o se calcula en forma horizontal de izquierda a derecha o en vertical de arriba hacia abajo. Y esto llega a una puntuación que determina probabilidades, impacto del riesgo y obviamente la seriedad del riesgo. Para una acción eso es fundamental porque en las acciones no solamente se trata de ganar dinero, que la empresa gane y el dueño de la empresa con la acción gane, hay probabilidades de riesgo porque las empresas son perpetuas en el tiempo y por consiguiente van variando las condiciones de un país determinado, las condiciones internacionales que inciden en todos los países, en fin, muchísimos factores geopolítica que inciden en el mercado como inciden en las economías. Así que ya con esto le mostramos lo que viene próximamente, que será en el siguiente segmento, las noticias nacionales de las finanzas y mercados de valores.